Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, antes de empezar, quería comentar que hemos alcanzado ya los 100 suscriptores, así que muchas gracias a todos por apoyar este proyecto y por estar ahí. Bien, en este vídeo vamos a responder a unas cuestiones que me han ido pidiendo. Vamos a hablar del mínimo común múltiplo. Vamos a intentar explicar qué es, que se entienda bien qué significa y luego cómo se calcula. Y al final del todo veremos algunos ejemplos prácticos de aplicación. Bien, empezamos por lo que veis en pantalla, la composición de números naturales. Vamos a ver, un número primo, aquí vamos a hablar de dos tipos de números dentro de los naturales. El número primo, que se caracteriza porque tiene solo dos divisores, es decir, el mismo y el 1. Cualquier número primo solo se puede dividir entre el mismo y entre el 1. Y luego tenemos los números compuestos, que están formados por dos o más números primos que se multiplican entre ellos. Aquí tenemos dos ejemplos. El 13 es un número primo, porque solo se puede dividir entre 13 y entre el mismo. Pero el 48 es compuesto, lo podríamos dividir varias veces entre el 2, también lo podemos dividir al menos una vez entre el número 3. Con lo cual, esos serían los dos primeros ejemplos. Y lo primero que tenemos que saber antes de empezar a hablar del mínimo común múltiplo con respecto a los números. Aquí tenemos una tabla, para que la veáis de ejemplo, donde aparecen marcados todos los números primos que van desde el primero de todos, que es el 2, hasta el 100. En este caso el 100 no es número primo, el último de todos sería el 97. Fijaos, marcados en verde tenéis los números primos. Todos los demás números que están en color rojo serían compuestos, es decir, se podrían obtener multiplicando uno o varios números primos entre ellos con varias potencias. Después veremos algún ejemplo más. Vamos a empezar ya a hablar del mínimo común múltiplo. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué tiene estas palabras? Bien, primero de todo, ¿qué es un múltiplo? Vamos a ver los múltiplos del 4. Aquí tenemos, ¿cómo obtenemos los múltiplos de un número? Pues multiplicando ese número por 1, por 2, por 3, etcétera, así sucesivamente. 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver los múltiplos del 5. Los múltiplos del 5... pues aquí tenemos 5 por 1 es 5, 5 por 2 sería 10, 5 por 3 15, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esos son los múltiplos de, en este caso, dos números diferentes. Ahora pasamos a la partícula común. Ya hablamos del múltiplo común. ¿Qué es un múltiplo común? Pues el múltiplo común serán los múltiplos que coinciden estar a la vez en los múltiplos de un número y de otro. Por ejemplo, el 20 es un múltiplo común al 4 y al 5. ¿Hay más múltiplos comunes? Claro que sí, pueden haber muchos más. Otro ejemplo sería el 40. Es otro múltiplo común al 4 y al 5. Es decir, aparece a la vez en los dos. Ahora vamos a añadir la última de las palabras que faltan. El mínimo. Es decir, el múltiplo común más pequeño sería ese mínimo común múltiplo. ¿Eso qué significa? Pues de que todos los múltiplos, de entre todos esos múltiplos, de entre todos los múltiplos comunes, que en este caso son el 20, el 40 y otros que puedan haber, nos vamos a quedar con el más pequeño de todos, el mínimo, que en este caso veis que sería el 20. Por lo tanto, este múltiplo común al 4 y al 5 y es siendo el más pequeño de todos, es lo que llamamos el mínimo común múltiplo. Ahí lo tenemos. Vamos a dejar ahora... Os pido por favor que pauséis el vídeo unos instantes. Me gustaría que intentarais obtener, coged un papel y un boli, e intentáis obtener el mínimo común múltiplo de 3 y de 5, haciendo exactamente igual que acabamos de ver en la explicación anterior. Cuando lo tengáis hecho y creéis que lo tengáis bien, continuáis el vídeo y lo seguiréis viendo. Bien, yo por mi parte voy a continuar explicando. Aquí tenemos los múltiplos del 3, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, etcétera, los del 5. Y entonces, ¿cuál es el primer múltiplo que es común? El 15. ¿Hay más múltiplos comunes? Sí, aquí en adelante habrán más múltiplos que coincidirán. En este caso no necesitamos más porque nos interesa el mínimo, que es el primero de todos, el 15. Aquí tenéis, exacto, es el número 15. Y cuidado. Si veis antes lo que ha ocurrido con el 4 y el 5, cuyo mínimo común múltiplo era 20, y ahora del 3 y del 5, que es 15, puede dar la sensación de que para obtener ese mínimo común múltiplo hay que multiplicar los dos números, el 3 y el 5 o el 4 y el 5. Pero cuidado, esto es una casualidad y no se calcula así. Nos vamos a encontrar otros casos. Si por ejemplo queremos obtener el mínimo común múltiplo de 4 y de 6,
os daréis cuenta de que no da 24. Os invito a que lo intentéis hacer, el mínimo común múltiplo de 4 y de 6, y veréis que va a daros 12, no va a daros 24. Así que mucho cuidado con esto. Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos que saber? Ya hemos visto la explicación del mínimo común múltiplo, por qué lleva esas tres palabras, por qué se llama así. Para poder obtener ese mínimo común múltiplo, vamos a ver un concepto nuevo que le llamamos descomposición factorial. ¿Qué es la descomposición factorial? Pues se trata de escribir un número compuesto como la multiplicación de los factores que lo componen, es decir, de los números primos de los que está compuesto. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo del 36. ¿Cómo funciona la descomposición factorial? Bueno, pues colocamos el número, colocamos esta barrita y a la derecha vamos a ir tratando de dividir ese número entre los números primos, empezando por el número primo más pequeño que hay siempre, que es el 2. Mientras podamos dividir este número por 2, tiene que dar una división entera, no puede dar decimales, si no, no sirve. Continuaremos dividiendo por 2, tantas veces como sea necesario, hasta que lleguemos a un momento en el que no podamos dividir más por 2 y tengamos que continuar con el siguiente número primo. Vamos a ver en este caso qué sucede. Si divido entre 2 me da 18 y lo escribimos abajo. Si vuelvo a intentar dividir entre 2, efectivamente podemos continuar, da 9, pero ahora ¿qué pasa? Que 9 entre 2 da 4,5, da decimal, no sirve. Por lo tanto, el número primo 2 ya no se puede utilizar. ¿Qué vamos a intentar hacer ahora? Pues vamos a probar con el 3. Probamos con el 3, efectivamente se puede dividir 9 entre 3 y nos da 3. Vamos a continuar ahora. El 2 ya está descartado, el 2 ya no lo podemos utilizar. Si lo hemos hecho bien en orden, podemos continuar con el 3. Vamos a ver si se puede, efectivamente. 3 entre 3 nos da 1. Y cuando llegamos a 1, hemos terminado la descomposición factorial. ¿Cómo escribimos ahora esto? Muy sencillo. 36 es igual a, y vamos colocando todos esos números, es decir, 2 por 2 por 3 y por 3. Los vamos a agrupar para que sea más sencillo y entonces vemos que 2 por 2 da 2 al cuadrado y 3 por 3 da 3 al cuadrado. Luego la descomposición factorial de 36 será 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Esto es una cosa muy importante y paso previo para que podamos empezar a ver cómo se calcula ese mínimo común múltiplo. ¿Por qué decimos lo de calcular el mínimo común múltiplo? Pues porque lo que hemos visto anteriormente, eso de escribir los múltiplos, marcarse los comunes y elegir el mínimo, es una cosa que se puede hacer visualmente para explicar el concepto, pero no es algo matemáticamente eficiente. Nosotros no podemos, cada vez que queramos obtener ese mínimo común múltiplo, estar dibujándolo en un papel y escribiéndolo. Hay que utilizar un método formal. Y vamos a verlo ahora mismo. Nos piden calcular el mínimo común múltiplo de 36 y 48. Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer ambos números en sus factores primos. Vamos a hacer la descomposición factorial, justo lo que acabamos de ver hace unos instantes. Empezamos por el 36, vamos a ir rápido porque la acabamos de ver ya. Ya la tenemos hecha aquí. Y ahora con el 48. Dividimos entre 2, nos da 24. Entre 2, 12. Entre 2, 6. Podemos seguir entre 2, efectivamente. Mientras podamos seguir dividiendo entre 2, no vamos a cambiar al siguiente número primo, que nos da 2. Ahora, dividiendo entre 2 da 3, entre 3 nos da 1 y hemos terminado la descomposición del 48. Escribimos ahora, vamos a expresar cada número como producto de esas potencias. Vamos a reunir lo que hemos hecho antes. Con lo cual 36 será igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Tenemos aquí el 2 dos veces y el 3 dos veces. Y por último veis que el 48 es el 2 elevado a 4, porque está 4 veces multiplicado y luego por 3. Atención que ahora vamos a hablar ya de cuando ya tenemos esa descomposición factorial de cada uno de los números, ahora viene el procedimiento. ¿Cómo obtenemos el mínimo común múltiplo? Vamos a buscar los factores comunes y también los no comunes elevados al mayor exponente. En este caso empezamos por los comunes. ¿Cuál es el factor de todos estos que es común? Pues veis que el 2 aparece en los dos términos, sí, y el 3 también. Luego los dos son factores comunes. Empezamos por el primero, que es el 2. ¿En cuál de los dos casos el exponente es mayor? Aquí está el cuadrado, aquí está la cuarta, luego este de aquí debe ser el factor del 2 que vamos a coger. Ahora enseguida lo veréis marcado. Y del 3 lo mismo. Como en este caso no hay más factores que no sean comunes, son todos comunes, pues ya hemos terminado de marcarnos los factores comunes. Y ahora nos quedaremos con los de mayor exponente. En el caso del 2 es este. Lo tenemos ya marcado. Y en el caso del 3, ¿cuál creéis que será? ¿Será este de la derecha o el de la izquierda?
pues evidentemente el 3 al cuadrado es un grado mayor a este de aquí. Ya tenemos marcados en ese círculo azul los factores comunes elevados a la mayor exponente. Si hubieran no comunes, luego veremos un ejemplo, pues tendríamos que añadirlos también. En este caso ya hemos terminado y ya podemos decir que el mínimo común múltiplo de 36 y 48 será 3 al cuadrado multiplicado por 2 a la cuarta. No os da igual el orden porque es una multiplicación y ya sabéis que en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto, no altera el resultado. 2 a la cuarta es 16 y 3 al cuadrado es 9. Por tanto, 16 por 9, 144. Ya lo tenemos. Vamos a ver algún ejemplo más. Aquí os dejo un cuadro con la definición un poquito más formal de cómo se obtiene el mínimo común múltiplo de dos o más números. Es el producto, es la multiplicación de los factores comunes con el mayor exponente, que es lo que hemos hecho aquí, y también de los factores no comunes, si los hubieran, que en este caso no han aparecido, con el mayor exponente. Vamos a ver algún ejemplo más. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Cómo se calcula si añadimos un número más? Es decir, el mínimo común múltiplo lo vamos a calcular siempre de dos números, nos pueden aparecer también tres. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya hemos visto la descomposición del 36 y del 48. Y ahora vamos a hacer la del 10. 10 entre 2 nos da 5. Y ahora, ¿podemos dividir el 5 entre 2? No, porque nos da decimales. El siguiente número primo a probar sería el 3. Tampoco sirve porque el 5 entre 3 también da decimales. Con lo cual hay que saltar al siguiente número primo, que es el 5. Por lo tanto, 5 dividido entre 5 nos da 1. Ya tenemos la descomposición factorial del 10, que es 2 por 5. En este caso, volvemos al caso anterior. Vamos a expresar cada número como el producto de potencias. ¿Veis? Cada uno está expresado con esos factores que hemos obtenido. Buscamos los comunes. Esto es prácticamente igual que antes. Los factores comunes son el 2. Solo hay un factor común ahora, que es el 2. ¿Por qué el 3 ya no es un factor común? Porque antes con el 36 y con el 48 sí que aparecían los 2, pero ahora tenemos un número más que entra en juego, que es el 10, y el 3 ya no está en esa descomposición. Por lo tanto, el 3 deja de ser un factor común. Bien, de todos los comunes, que era el 2, el mayor exponente es el 2 elevado a 4. Ya lo tenemos marcado. Ahora vamos a hablar de los no comunes. Los no comunes son el 3 y son el 5. En el caso del 3, ¿en cuál de todas las ocurrencias del 3 tenemos el exponente más alto? Aquí, 3 al cuadrado. Nos lo marcamos también. Y por último, ¿nos queda algún factor no común más? Claro, el 5 es un factor no común. No aparece repetido, está él solo y por lo tanto lo vamos a coger tal y como aparezca. Por lo tanto, ahora que ya está eso marcado, podemos decir que el mínimo común múltiplo de 36, 48, aquí hay una errata, tendremos que añadir y de 10 también, será igual a 2 elevado a 4 por 3 al cuadrado por 5, es decir, la multiplicación de todos esos factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. En este caso da un número un poquito alto, el 720, pero es totalmente normal, no pasa nada. Aquí os pongo otra vez un recordatorio de cómo se calcularía ese mínimo común múltiplo. Bien, vamos a continuar. Al final del vídeo, por cierto, vamos a ver un par de aplicaciones para sumar fracciones y también un par de problemas, ¿de acuerdo? Os lo adelanto ya para que lo sepáis. Bueno, pues ya ha llegado, hemos ido rápidos y ya ha llegado el momento. ¿Para qué podemos utilizar el mínimo común múltiplo? Bueno, se puede utilizar para muchísimas cosas en la matemática. Podríamos decir que el mínimo común múltiplo es uno de los conceptos matemáticos básicos y más importantes que uno tiene que entender para avanzar en el estudio de la matemática. Y una de las primeras aplicaciones a las que lo va a destinar ese mínimo común múltiplo es a la suma o resta de fracciones con distinto denominador. Aquí tenemos un ejemplo, lo vamos a desarrollar, muy sencillo, y vamos a aplicar ese concepto de mínimo común múltiplo. Bien, para poder sumar fracciones con distinto denominador, lo primero que hay que hacer es igualar el denominador, igualarlo al mínimo común múltiplo. Bien, aquí aparece la descomposición factorial de cada uno de los dos denominadores, el 6 y el 33. Aquí lo tenemos, el 6 es 2 por 3 y el 33 es 3 por 11. Ahora, ¿qué nos piden? Bueno, estamos calculando el mínimo común múltiplo. Los factores comunes y no comunes, en este caso el común es el 3, lo cogemos solamente una vez, aquí lo tenemos ya puesto, y los no comunes son el 2 y el 11. Hemos de multiplicar todos ellos entre sí, obteniendo un 66. Eso significa que el mínimo común múltiplo de 6 y de 33 es el número 66. ¿Qué hacemos ahora? Bien, fijaos, vamos a buscar el hecho de que
los dos denominadores han de igualarse a ese mínimo común múltiplo. Los reescribimos tal cual. Pero claro, eso para que podamos operar bien y no hayamos alterado el resultado, como hemos cambiado los denominadores, aquí había un 6 y ahora hay un 66, y aquí un 33 y aquí un 66, ahora tenemos que modificar también los numeradores. A ese numerador, que es un 1, ¿qué le vamos a añadir para que se mantenga todo estable? Pues bueno, hay que plantearse la siguiente pregunta. Del denominador antiguo, que era un 6, al denominador nuevo, que es un 66, ¿por cuánto lo hemos multiplicado? Lo podemos obtener dividiendo. 66 entre 6 da 11. Pues hay que multiplicar por 11 este numerador. Vamos a efectuar lo mismo con la siguiente fracción. El denominador antiguo era un 33, el denominador nuevo es un 66. ¿Cuántas veces hemos multiplicado el 33 para obtener este valor? Pues si dividimos 66 entre 33, nos da 2. Por tanto, el numerador actual lo tendremos que multiplicar por 2, por esa diferencia. Por lo tanto, estas fracciones se convierten en 11 partido 66 más 8 partido 66. Y como ya son los denominadores iguales, ya podemos sumarlo. ¿Cómo lo hacemos? Sumamos los numeradores, que nos da 19, y mantenemos el denominador. Luego el resultado de esta operación sería 19 partido 66. Bueno, ya tenemos un ejemplo con las sumas o restas de fracciones. Ahora os propongo un par de enunciados. Me gustaría que se pausara el vídeo, que intentarais razonarlo, intentarais ver cómo se aplicaría el mínimo común múltiplo para responder a estas preguntas. Y en cuanto tengáis alguna idea, o si veis que no sabéis por dónde empezar, pues bueno, podéis darle al vídeo y ahora mismo os lo voy a resolver. Bien, pues ya estamos aquí. Vamos a resolver estos dos problemas que hemos dejado planteados aplicando el concepto del mínimo común múltiplo, que no solo se utiliza para las fracciones. Nos dicen que Paco y Pedro comen en el mismo restaurante, pero Paco acude cada 20 días y Pedro cada 38. ¿Cuándo volverán a encontrarse? ¿Por qué aquí vamos a utilizar el mínimo común múltiplo? Bueno, aquí de lo que se trata es de ver que Paco va a acudir cada 20 días, es decir, cuando pasen 20 días, cuando pasen 40 días, cuando pasen 60 días, etc. Y el otro compañero, Pedro, acudirá cuando pasen 38 días. La siguiente vez será el doble, cuando hayan pasado, ¿cuánto es el doble? 76 días, etc. Queremos saber cuándo volverán a encontrarse. Volverán a encontrarse cuando en esta progresión el número de días que haya pasado aquí Paco y el número de días que hayan pasado Pedro para ir al restaurante coincida. Esto, si os suena, es parecido al principio del vídeo, cuando hemos estado explicando los múltiplos, luego hemos hablado de los múltiplos comunes y luego el mínimo de todos ellos. ¿Por qué aquí sería el mínimo de todos ellos? Porque será la primera vez que los dos múltiplos coincidan. Ese es el motivo por el cual vamos a utilizar aquí el concepto del mínimo común múltiplo. Bueno, claro, esto no lo podemos hacer así a mano, hay que hacerlo un poquito más elegante, así que vamos a borrar aquí y vamos a explicarlo cómo se hace correctamente. Bien, ya hemos hecho sitio y ahora vamos a hacer esto. Bien, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de la manera formal que hemos visto antes. Para ello hay que hacer la descomposición factorial. Empezamos a descomponer el número 20. Dividimos entre 2, porque es el primo más pequeño por el que tenemos que empezar, y además 20 entre 2 se puede dividir, da un número entero, da 10. ¿Podemos continuar con el 2? Claro que sí. Divido entre 2 y ahora me da 5. ¿Ahora podemos continuar con 5? No. Vamos al siguiente, el 3. ¿Podemos continuar con 3? No, tampoco, porque da decimales. Por lo tanto, ya hay que pasar al siguiente primo, que es el número 5, y da 1. Y hemos terminado. Por tanto, ya tenemos aquí que 20 se descompone en 2. ¿Cuántas veces está? 2 veces, luego es 2 al cuadrado, y una vez más, aquí el 5. Luego, 2 al cuadrado por 5 es la descomposición factorial de 20. Vamos a hacer lo mismo con el 38. Cogemos el 38 y empezamos a dividir por el primo más pequeño, que es el 2. ¿Podemos dividir entre 2? Sí. Esto da 19. Y ahora el 19, ¿se puede dividir entre 2? No. ¿Entre 3? Tampoco. ¿Entre 5? Tampoco. ¿Cuál es el siguiente primo a partir del 5? El 7. 19 entre 7 tampoco da un número entero, sigue dando decimal. Y entre 9 tampoco. ¡Ostras! Nos tenemos que ir más hacia adelante. Si consultáis la tabla de números primos que teníamos antes, nos damos cuenta que hay que dividir entre 19. El 19 también es un número primo. Y esto daría 1 y se ha terminado. Por lo tanto, el 38 se descompone como 2 por 19, así de sencillo.
Entonces ahora nosotros vamos a aplicar el concepto para calcular el mínimo común múltiplo de 20 y de 38. Si cogemos la definición, tal y como lo hemos visto antes, nos vamos a marcar los números comunes. ¿Cuáles son los números, el factor común a las dos descomposiciones? Pues el 2 aparece en los dos sitios. Vale. De ese factor común, que es el 2, ¿en cuál de las dos ocurrencias hay un valor más elevado? Pues aquí el exponente es más alto. Por lo tanto, vamos a coger este valor y lo vamos a colocar ya aquí. Si 2 al cuadrado ya es el primero de los factores. Ahora que ya hemos marcado los factores comunes, vamos a utilizar los no comunes. ¿Cuáles son los no comunes? Pues el 5, que está él solo y por lo tanto lo vamos a colocar tal cual. Y el otro no común es el 19. Aquí tenemos el número 19. Fijaos que en azul hemos marcado los múltiplos comunes y en verde hemos marcado los múltiplos no comunes. ¿Qué cabría hacer ahora? Pues esto ahora hay que multiplicarlo. Bueno, es fácil ir a la calculadora, pero a mí me gustaría incentivar que se haga un poquito de cálculo mental. La mente ha de estar entrenada. Esto no es tan difícil de hacer mentalmente, con algunas estrategias. Por ejemplo, esto es 4 por 5. Por lo tanto, esto da 20. Y esto sería 20 por 19. Esto a priori puede parecer muy difícil de calcular, pero realmente esto podríamos decir que para facilitar las cosas, vamos a apartarnos aquí. Podemos decir, como el 19 está muy cerquita del 20, vamos a decir que esto es 20 por 20. 20 por 20 es fácil de calcular. 2 por 2, 4, y hay que añadirle 2 ceros. 400. Pero cuidado, esto no da 400, esto es mentira, esto es ficticio, porque aquí teníamos un 19 y aquí hemos puesto un 20. Como estamos multiplicando, cada uno de los valores que aparece aquí es 20. Por lo tanto, hemos añadido un 20 de más. Como hemos añadido un 20 de más, se lo vamos a restar. Por lo tanto, esto da 380. Por lo tanto, 380 sería el mínimo común múltiplo de 20 y de 38. Y ahora, dando respuesta al problema, ¿cuándo volverán a encontrarse? Cuando hayan transcurrido, ¿cuántos días? Justa la solución, justo el mínimo común múltiplo, 380 días. Ostras, van a tardar más de un año en verse. Bueno, pues esto es así. Ya está el problema hecho. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como os he puesto en los comentarios de antes, el siguiente problema que había tenido una errata porque se resuelve con el máximo común divisor, no lo vamos a hacer con el mínimo común múltiplo, con lo cual no lo vamos a resolver en este vídeo. Lo dejaremos para cuando hablemos del máximo común divisor. Muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Espero que os haya resultado útil, hayáis entendido ese concepto que a veces queda un poco difuso del mínimo común múltiplo y con estos dos ejemplos de aplicación os haya ayudado a poder trabajar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.